Y ahora va a intervenir nuestra compañera María Gema Quintero Lima, que es profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Es compañera del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pero no está aquí en calidad de experta en ámbito de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, sino en calidad de experta en innovación docente, porque a mí me ha gustado muchísimo que ella en su currículum destaca dos facetas que solo pueden hacer algunos compañeros, entre otros ella, y una de ellas es la actividad pedagógico-docente. Y la destaca, y a mí me gusta destacarla porque es una persona que se ha dedicado tanto en publicaciones como en intervenciones, como en clases, en Open Access y a trabajar y a tener experiencia en materia de innovación docente, con lo cual todo lo que nos pueda contar seguro que nos sirve mucho a los que queremos aprender de esto y sobre todo queremos llevarlo a nuestras clases y llevarlo a las aulas para ver cómo podemos mejorar en eso que estamos hablando todo de la mañana, de innovación, de conseguir motivación de alumnos, de conseguir que se enganchen y que no nos huyan por la puerta corriendo. Entonces, Gema, seguro que nos va a aportar mucho. Cuando quieras. A partir de la intervención del compañero que ha llegado un poquito al final y después de esta intervención exagerada, espero que las expectativas no sean especialmente grandes, pero bueno, en todo caso, lo que sí que voy a tratar es de compartir con vosotros las pequeñas cosas que he ido aprendiendo. Antes de nada, no lo puedo evitar. Tengo que agradecer estar aquí y me alegra mucho que no he venido nunca a Valencia y a la Universidad de Valencia tampoco, así que os agradezco que hayáis contado conmigo y os pido disculpas a los compañeros de las presentaciones anteriores que no he podido acudir. El título, La enseñanza del derecho del trabajo en el siglo XXI, es un título relativamente genérico porque se pueden incorporar ahí unos cuantos elementos de reflexión. Los más importantes, o el más importante que lo podría aglutinar, pero lo dejaría incompleto, es que cuando hablamos de cómo enseñar derecho del trabajo en la seguridad social en el siglo XXI, en realidad detrás de mi intención y de la intención que yo creo que es el núcleo grueso de donde está ya el debate pedagógico es si tenemos que seguir dando más valor a la enseñanza presencial o podemos entrar de lleno ya en la enseñanza virtual del derecho del trabajo y la seguridad social. Y es en ese debate en el que yo quiero plantear aquí algunas líneas de reflexión y algunos caminos que ya he hecho y otros que hago y vuelvo, por lo que diré más adelante. Al final, en ese debate, o yo lo llamo, en alguna publicación anterior lo llamé diatriba, porque era una cosa como muy greco-romana, de una especie de batalla, lo presencial, lo virtual, y lo vamos viendo con las ofertas que hacen las propias universidades y con las exigencias que las universidades dentro de sus políticas docentes nos van infundiendo a los profesores de haced cosas de innovación, haced cosas de open courseware, meteros ya en el mundo de los MOOC. Ya os contaré alguna experiencia que tenemos ahí en ciernes. Entonces, ese es el contexto que podríamos hablar que me hace darle ese título, pero es un título que ya adelanto, es más omnicomprensivo o a la vez más reductivo, depende del enfoque que le demos. Para hablar de enseñanza del derecho del trabajo y la seguridad social, tenemos un elemento que todos los compañeros que veo aquí y que reconozco de nuestra materia lo tienen claro, y es que nuestra materia es el derecho social, por simplificarlo. Es una materia que dentro de la evolución histórica del derecho es relativamente nueva, y eso hace pues, que su recorrido docente no sea equiparable al recorrido de la docencia del derecho civil o del derecho administrativo, por ejemplo. Y además, el objeto de nuestra materia, que es el trabajo, el empleo, los sistemas de protección social, pues en sí mismo es una materia absolutamente dinámica, mutable, y que se inserta en la realidad misma del cada día de nuestros estudiantes universitarios, pero en el cada día de todos los ciudadanos. Ya veréis por qué digo esto. ¿Y qué pasa? Que es mutable, se someten a la globalización, a la internacionalización, a todos los ONES, y entonces eso predetermina que nuestra enseñanza del derecho del trabajo tenga, por un lado, unos caminos posibles a través de lo virtual y otros caminos más imposibles a través de lo virtual, y por lo tanto se requiere lo presencial. Cuando hablamos de por qué nuestro derecho social es algo distinto de otras ramas, porque en realidad surge después dentro de la tradición jurídica continental, y en el caso de la tradición jurídica anglosajona ni siquiera es algo independiente todavía con carácter general. Pero en todo caso, en nuestra docencia española del derecho del trabajo, con todos esos elementos previos, sí que podemos diferenciar una pequeña evolución de cómo se ha enseñado derecho del trabajo y la seguridad social
por resumirlo, hay una lógica inicial de la clase magistral en el marco de una codificación previa, que era el Estatuto de los Trabajadores, y se empezó a explicar nuestro código, que no es un código, que es el derecho del trabajo, y a partir de ahí la normativa como tal. Después se incorporan algunos elementos más vinculados a un aprendizaje más práctico, que es qué pasaba con esa norma nueva, cómo se aplica a los tribunales, y ahí surgen muchas reglas, o sea, muchos métodos de aplicación jurisprudencial. En nuestro caso, además, tenemos el elemento del convenio colectivo, la negociación colectiva, que también es un elemento teórico-práctico de visualización de la materia y, por lo tanto, también ha sido objeto de estudio en las facultades, y sería eso que he llamado yo la fase de activación del aprendizaje, donde ya no solamente se transmiten magistralmente ciertos conocimientos o interpretaciones de nuestra legislación codificada en sentido impropio. Y nos encontramos ahora en un proceso de vamos a digitalizarlo todo online, todo súper digital. En todas las universidades han aparecido las plataformas de aprendizaje, Campus Global o Las Global o como se llamen, con Moodle o sistemas parecidos. Y en esa dinámica que nos encontramos, yo sigo pensando en que toda esta reflexión tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de innovación, lo primero es que podemos innovar en los contenidos, en los instrumentos o las herramientas y en la evaluación. Y en toda esa lógica, la enseñanza del siglo XXI del derecho del trabajo pues tiene implicaciones varias en todo eso. Empezando porque tenemos esta opción metodológica a tener en cuenta con carácter previo. Tenemos que saber que las Y de las W de los periodistas, qué vamos a enseñar, quiénes, cómo, dónde. Importante entonces que tengamos, y lo he puesto así en coloritos, me encantaría, hablando de la digitalización, tener así cosas tridimensionales, porque quedaría más chulo, pero con los colores creo que nos apañamos. Los elementos en amarillo se corresponderían con los elementos clásicos de la docencia clásica de mera transmisión de los conocimientos. Memorizamos conocimientos y entonces el objetivo del alumno es que se sepa el Estatuto de los Trabajadores. Ya. Damos un siguiente paso y además la revisión del Espacio Europeo de Educación Superior y las nuevas exigencias y la estandarización de competencias incluye que tienen que desarrollar competencias, sobre todo aplicativas y habilidades varias de ser técnicos del derecho, que sería el color amarillo, que sería esa segunda fase que se ha ido potenciando antes y después del Espacio Europeo en distintas universidades. Por ejemplo, en la Universidad Carlos III, desde el año 94 se daban clases prácticas teóricas con un cuarto de los créditos disponibles de las asignaturas de Derecho del Trabajo, y era una cosa estandarizada y no estaba Bolonia. Quiero decir que eso, cuando hablamos de las fases, es relativamente variado en las aplicaciones distintas, pero sí que es verdad que el Espacio Europeo y los libros blancos de las titulaciones pues han dado ya el pistoletazo de salida para esta segunda fase. Pero es que además hay una opción, dentro de esa opción conceptual de qué tenemos que enseñar, tenemos que motivar a los alumnos para que sean autodidactas, tenemos que enseñarles a aprender. Y en nuestro caso yo creo que casi toda la doctrina incorpora un elemento ético que tiene que ver con que los alumnos que estudian Derecho del Trabajo y la Seguridad Social tienen que tener presente cuál es el elemento ético, axiológico de esta disciplina, que es distinta de otras disciplinas que pueden no tener esa connotación, pero la nuestra, por su contextualización histórica, el derecho social sí que tiene un elemento ético y, por lo tanto, pues también tenemos que incluir esa lógica de que el alumno tiene que ser agente, no solo agente de su aprendizaje, sino agente también en la sociedad y, por lo tanto, aplicador del derecho social con unas determinadas características. Por lo tanto, ¿y a quién tenemos? Pues tenemos a los profesores. ¿Y los profesores qué tienen que hacer? Pues claro, si nos encontramos en la primera fase van a transmitir conocimientos, se sentarán aquí, bla, 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 y podemos pensar en las antiguas clases magistrales de algunas facultades donde llegaba el profesor con su manual, lo leía despacito, muy bien, contaba algún ejemplo, ya. Tenemos otra fase que es enseñar procedimientos, y entonces en las clases los profesores de Derecho del Trabajo pueden enseñar a cómo interpretar un convenio, cómo organizar las cláusulas convencionales, cómo interpretar la jurisprudencia, cómo escalarla, cómo sistematizarla, bla, bla, bla. Y en otra fase, y en esa fase intermedia, estaría, que no está en naranja, pero es guiar el aprendizaje y transmitir esos valores que decíamos. Y lo último es enseñar a aprender. Por lo tanto, el profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social tiene que ser un sabio y un experto, pero no es incompatible con que sea un pedagogo, ni con que sea un coach, ni con que sea tampoco, que es lo que estamos en la última fase, y es donde nos tenemos que preguntar si tiene que ser un experto digital o un experto en las nuevas tecnologías. Y entonces, cuando hablamos de dónde, pues sería en el aula, solo en el aula y en un espacio virtual, solo todo en el espacio virtual, y ese es el debate de dónde va
dónde va esa reflexión. Mis reflexiones no es una reflexión cerrada, obviamente, son en la zona de reflexión en la que me encuentro, pero con estos marcos pues nos encontramos en que al fin y al cabo esto lo podemos visualizar. Es un profesor o 3 profesores, el mismo profesor con 3 colores y con 3 tareas. Y las nuevas tecnologías, ¿qué hacen? ¿Cuál es su papel? ¿O cuál tiene que ser su papel en este nuevo aprendizaje? Obviamente, el papel de los profesores y del aprendizaje deberían responder a una especie, en mi opinión, esa es mi conclusión, de una lógica borrosa, es decir, ni solo el profesor ni solo las nuevas tecnologías. Hay una zona borrosa donde hay una gama de colores y de presencias o no presencias del docente especialista en derecho laboral. Pero bueno, os voy indicando más adelante, porque vais a ir viendo con que ya se me ve, a mí se me ve enseguida a dónde quiero llevar. Es importante cuando hablamos de las nuevas tecnologías que tengamos presente que el aprendizaje en general, vuelvo a traer, porque son las 3 dimensiones que tienen que estar presentes, tenemos la parte cognitiva, que son los conocimientos, toda nuestra epistemología jurídico-laboral, súper interesante, y luego está la vertiente en activa, que es qué hacen los chicos, qué saben hacer, cómo lo hacen, cómo practican, y la parte volitiva, que esta parte es una dimensión del aprendizaje que ahora se está poniendo en boga y empiezan a aparecer en los medios de comunicación nuevas teorías sobre que para aprender hay que generar el sentimiento del alumno, y entonces con los sentimientos, una cosa que parecía que en la tradición pedagógica es que los sentimientos quedaban al margen de la razón, impedían el aprendizaje, parece que era al revés. Entonces hay varias teorías, varias técnicas, varios proyectos en los que se pone de manifiesto que hay que desencadenar las emociones del estudiante para que quiera aprender y para que le guste nuestro derecho, que tenemos mucha suerte porque el derecho laboral yo creo que es muy cariñoso para esto, para generar sentimientos, a diferencia de otros derechos más sólidos, vamos a denominarlos sólidos en plan más piedras. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, cuando hablamos de e-learning, entonces, ¿para qué nos sirve hablar del e-learning o en sentido propio o en sentido más estricto? Pues si vemos qué y cómo, pues vamos a tener que explicar derecho social. ¿Cómo? Pues hay muchos elementos que forman parte de ese e-learning entendido bien en sentido muy estricto, que son la mera docencia virtual, donde no hay clases presenciales, sino alguien enciende su ordenador o su dispositivo y ahí adquiere todo el aprendizaje. Y luego después hay una zona mixta, ¿no? Entonces, los vídeos simularían, vídeos o conferencias en video streaming o análogos, simularían las clases magistrales estándares y por lo tanto ahí sería una vertiente mixta de transmito conocimientos, os enseño cómo se hacen las cosas o os animo. Después habría las plataformas e-learning, son lugares donde se pueden alojar materiales que pueden ser lineales o interactivos, teóricos o prácticos, y además permite determinados mecanismos de comunicación que la presencialidad queda limitada al espacio-tiempo y sin embargo con las nuevas tecnologías queda abierto sin limitaciones espaciotemporales. Un alumno tiene una duda a las 4 de la mañana, me la puede plantear, si yo estoy despierta en ese momento se la contesto, y si no, en cuanto tal, o si ya hablamos de las aplicaciones, que hay varias aplicaciones que sirven para generar esa conectividad inmediata, pues no voy nunca a la peluquería, como se puede ver, pero si estoy en la peluquería y recibo un mensaje, contesto al alumno, no, esto es muy importante, vete al artículo no sé qué, mira, no sé qué, vale, ya está, resuelta esa zona de comunicación asíncrona o síncrona, depende, o con una cierta, con un mínimo decalaje temporal que sí que hay cuando un alumno tenemos una clase y hasta la clase siguiente no me plantea sus cosas. Bueno, pues las nuevas tecnologías en ese sentido, o el e-learning, esa parte la rompe. Cuando hablamos de qué profesores, aquí ya tenemos que pensar qué profesores, pero es que un profesor va a poder hacer todas esas fases y toda la parte tecnológica solo, ¿no? Y en realidad cuando hablamos de las nuevas tecnologías en el e-learning tenemos que hablar de los grupos de profesores o de los grupos de trabajo, donde hay un profesor o varios profesores que son creadores de materiales, luego están los profesores actores, que son los que graban los vídeos, luego estarían los profesores facilitadores que gestionan los chats, los debates, eso puede ser concomitante, ¿no?, con que asuman una labor de tutorización personal para los alumnos, para resolver dudas, etc. Y por lo tanto, el profesor, individuo, sujeto, pierde el control de la docencia en sentido puro con esta lógica del e-learning. Pero no la pierde porque quiera, sino porque no hay más posibilidades físico-técnicas. El profesor es un ser humano y tiene 24 horas al día y respira, duerme, etc., ¿no? Entonces, con las plataformas de o el e-learning puro, parte de que los quiénes son quiénes, no quién. Y por lo tanto, aquí volvemos al qué, que son las materias. Entonces, las plataformas puras o la docencia pura en e-learning puro, en sentido puro, es decir, las grandes plataformas, en mi opinión,
tienen que ser cuestionadas en los programas curriculares universitarios, es decir, cuando estamos enseñando Derecho del Trabajo y la Seguridad Social como asignatura troncal optativa de un grado, donde hay un contenido administrativo público que tiene que ser cumplido. Ahí yo creo que el e-learning puro es difícil. Trataré de decir algunas cosas más, si no queda vuestra por correr, igual dejo algunas cosas en el aire. Pero puede ser interesante para ciertas especializaciones de posgrado o incluso en el ámbito de la mera divulgación jurídica. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que vamos a ver después, o los vemos ahora, es que las nuevas tecnologías o el e-learning en sentido puro, sin querer, por ahora, tiene que tener un presupuesto, y es que el estudiante es un estudiante con un determinado perfil. Es un perfil A. En lo que se refiere a la parte técnica, debería ser un nativo técnico, o sea, un nativo digital, alguien que sepa manejar muy bien las tecnologías. Pero es que en la parte volitiva, esa que os insistía, tiene que ser un alumno súper motivado, porque las nuevas tecnologías o las plataformas de educación virtual en sentido puro requiere que el alumno sea muy disciplinado, y aunque las plataformas suelen dar una cierta flexibilidad en los timings de las entregas, de los vídeos, bla, 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 y tú te puedes ver los vídeos no sé cuántas veces y te puedes leer los documentos parceladamente 2 veces, 3 veces, te lo un rato, te lo descargas, lo imprimes, da esa flexibilidad. Sí que es verdad que el alumno tiene que ser alguien disciplinado. Hago un paréntesis. Yo me he apuntado a un MOOC y creo que he visto el primer vídeo, el señor me pareció un tostón. Me he descargado los documentos, ya me los leeré algún día, y como no me quería certificar, que era solo por cotilla y era un tema muy interesante, pues tengo ahí los documentos y me los leeré. Es decir, que yo como alumna de una plataforma, de un modelo e-learning puro, ya he puesto yo de manifiesto que no es que sea la motivación como tal, que me parece un tema muy interesante, es que organizar así el trabajo pues requiere eso, que yo dedique un espacio de mi vida a mi MOOC, que no es el caso. Entonces, el estudiante aquí se enfrenta al elemento tecnológico del aprendizaje, que debería ser un coadyuvante muy importante para el aprendizaje. De hecho, hay algunas, sobre todo en el ámbito iberoamericano, en algunas universidades de ciencias de la educación argentinas y chilenas, están locos y les parece súper fenomenal. Las nuevas tecnologías facilitan mucho el aprendizaje, porque los colores, las letras, los vídeos, pues estimulan, sí, pero en mi opinión, para el derecho del trabajo, en eso que os decía, lo curricular en sentido estricto, lo que hace es desplazar el centro del objeto, que es el derecho social que queremos ensayar, al instrumento o al dispositivo, y entonces tenemos ahí el problema de los condicionantes técnicos, que a su vez son condicionantes pedagógicos y que, eso es lo importante, condicionan la transmisión de conocimiento, porque cuando tenemos que explicar conceptos, las plataformas, al margen que haya grupos de trabajo, las plataformas digitales, dificultan algo que es muy importante y que creo que es el centro de la innovación, de lo que tenemos que reflexionar sobre la innovación, que es la contigüidad, y la contigüidad entre el que aprende y el que enseña, o el que quiere enseñar y el que quiere aprender. Porque si no estamos relativamente juntos, y las nuevas tecnologías, es verdad decir, la conectividad es fantástica, bueno, la conectividad es fantástica, depende. Pues esa contigüidad no se da, y no se da de una manera regular o de una manera regular. Y entonces, pues al final las nuevas tecnologías distorsionan. Necesito un determinado software, necesito una determinada línea ADSL o análoga, necesito un determinado dispositivo súper potente que me cargue todo rápido con flash, no sé qué, los timing no me deja luego entrar, pero ¿a quién le digo yo que es que se me ha pasado porque era a las 00 y yo es que tenía mal el reloj y he subido la cosa a las 0003, ya me ha expulsado del sistema? Para resolver las dudas, pues sucede un poco igual. Yo te puedo explicar por email o por WhatsApp, sí, no, mira el artículo 23, pero si yo te quiero explicar cuál es la lógica conceptual de las vacaciones, es que es muy difícil explicártelo así, te lo explico, con la contigüidad te lo explico enseguida, pero como lo tengo que explicar por email o por WhatsApp, bueno, a lo mejor con los mensajes de voz, si empiezan a incorporarse determinadas dispositivos o nuevas tecnologías que permiten eso, igual es más fácil. Y entonces tendremos una cierta contigüidad, aunque no sea física. Pero yo creo que la clave es eso. Entonces, hasta que no haya esa lógica de un desarrollo técnico muy importante, pues yo creo que distrae. La parte técnica, y en el e-learning tenemos un elemento de distracción. Y además, para los profesores, insisto, explicar ciertas cosas de contenido, cosas conceptuales, queda en un segundo plano, porque lo que le importa es que los materiales respondan a las técnicas de que el vídeo sea no sé cómo, que las diapositivas sean y sean coloridas y tengan no sé qué, y las tengo que hacer con Arial porque se uso Times y no puedo ver no sé cuántos
caracteres por página, porque entonces el ojo no es capaz de asumir y entonces no memoriza. Claro, si yo tengo que estar pensando eso, en realidad se me olvida pensar que lo que quiero es que hoy aprendamos esto y que lo aprendas así. Todo es cuestión. Cuando hablamos de eso del e-learning, ¿qué estamos hablando? Bueno, pues algunos ejemplos ya los he ido diciendo. Tenemos la cosa más soft, que son las plataformas universitarias, los campus global, análogo, que son lugares donde hay ciertas aplicaciones de intercomunicación y nos sirven de repositorios muy dinámicos de muchos tipos de materiales y permiten ofrecer mucha información al alumno, información que en realidad está ya en el mundo digital y que por lo tanto no tiene mucho, o sea, no es algo negativo, sino al contrario, que haya este tipo de plataformas porque permite el acceso a un volumen pues relativamente amplio, que ese es otro problema, de información. Y después tendríamos los cursos online o los cursos semipresenciales. Os he puesto un ejemplo, os lo abro, al vídeo le voy a, no sé si me va a dejar, a ver, no sé qué dice aquí, dice que sí, me deja habilitarlo, vale. Este es un curso CV que hemos hecho varias versiones, los vamos actualizando, y entonces la novedad de la última edición en la Universidad Carlos III es que estábamos obligados a grabar vídeos píldora. O sea, no valía con los documentos, sino había que grabar vídeos píldora. Claro, grabar vídeos píldora, lo enseño, era mucho corto, yo sí ya lo paro. Era que hay una persona técnica que lo graba y ya está. Entonces tú aquí cuentas, lo bueno es que tenemos un prompter, que entonces el prompter está bien porque tienes tu texto. Pero claro, en este vídeo vamos a explicar... Ya está, ya no vamos a explicar más. Pero si os dais cuenta, aquí este es un vídeo hecho sin ningún tipo de técnica. Y ahora esto lo conecto, voy a cerrar eso, esperad. Con la siguiente fase ya que es todo virtualizado, que son los MOOC en las plataformas edX o análogas. Allí en esa parte, en ese vídeo y las píldoras, claro, hay una cosa que es el lenguaje visual o el lenguaje ante la cámara. Eso no tiene nada que ver con el elemento presencial, porque el lenguaje ante la cámara, y eso que este vídeo, bueno, tiene unas cosas, unas presentaciones y parece que estás ahí, pero por ejemplo en MOOC se prevé que hay unas zonas en las que está solamente el profesor actor con el público. Y claro, uno de los elementos es que tienes que aprender a hablar ante la cámara. Claro, tienes que aprender a hablar ante la cámara, ¿vale? Pero claro, hablar ante la cámara significa que hay que controlar qué ojos pones, qué cejas pones, las manos, qué haces con las manos, cuál es tu volumen de voz, porque si eres monoprosódico ya fatal. Claro, porque hay que pensar que, y tiene su lógica, hay alguien con un dispositivo que solo te ve a ti, ese cachito, y te tiene que seguir viendo, porque se supone que si no, no va a aprender todo lo que le estás contando. Claro, cuando estaban los alumnos aquí, pues a lo mejor está cada uno pensando en lo que quiere, pero bueno, aquí estáis. Y al fin y al cabo, pues si yo viera que alguien está haciendo, si es una clase, y está para allá, Mariano, ven, toma el estatuto, léete el artículo, no sé qué, yo que sé, Mariano se... Pero claro, cuando tienes que controlar que con lo que tú estás contando el alumno no se tiene que despistar, al final es que casi pierde, o sea, todo lo peor es que el alumno que está en el dispositivo se te pierda. Pero lo que yo quiero es enseñarles el tema no sé cuántos de la asignatura no sé qué. Claro, entonces, eso pensado para el grado, a mí me parece muy inviable porque entonces perdemos, todo se descompone. Por ejemplo, en este CV decía, es un curso que está abierto para Iberoamérica. Se supone que no requiere que los estudiantes sean estudiantes universitarios, o que si lo son, pues da igual porque no se van a examinar, entonces tienen ahí test para aprender cosas. Y hay muchos materiales y los vídeos, pues eso, las pildorillas esas, un poco ahí, hola, vamos a aprender, y ya está. Pero en el MOOC, en realidad, que es la siguiente fase, para los MOOC pueden ser muy interesantes, pero para temas de, vamos a denominar, divulgación jurídica. Cuando esté acabado, os lo mandaré y se lo publicaremos, porque estamos tratando de hacer un MOOC que encima, claro, porque aquí se nos olvida, tiene que ser en inglés, ¿es posible en inglés? Entonces, se me había olvidado que el profesor además tiene que ser bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe, entonces es en inglés, y vamos a explicar algo que tiene que ver con la aplicación de los ODS en las empresas. Eso es algo que es una cosa novedosa, que tiene que ver con ese derecho social dúctil y con ese objeto que tenemos, y cómo lo aplicamos en el ámbito de las empresas y cómo se aplica eso a la estructura del contrato de trabajo y de las obligaciones empresariales. Es una cosa muy light. Entonces, ¿quiénes estarán ahí? No sé, porque les vamos a tener que motivar, no se tienen que ir, tienes que seguirnos todo el curso. Y bueno, como no son estudiantes ni siquiera españoles, que pueden ser de cualquier sitio, pues bueno, haremos lo que podamos, y para eso las nuevas tecnologías o el e-learning puro pues tiene ese marco, y es un marco interesante donde podemos innovar, porque además la autoevaluación no existe.
Rápido. Otra cosa importante de las nuevas tecnologías, que eso sí que lo podemos aplicar ya en las clases, son las redes sociales. Las redes sociales son súper facilitadoras y en estos alumnos que decimos que son casi nativos digitales, están todo el día con el Twitter y con no sé qué tenemos que hacer o qué hemos hecho. Pues en la Carlos III hemos tenido un proyecto de innovación docente y nos hemos hecho todos tuiteros. Entonces estamos ahí todos tuiteando, cada uno le ha puesto un hashtag a su asignatura y entonces pues hemos ahí tuiteando locamente. Y entonces nos ha servido para darle una visión aplicativa, ¿no? El derecho al trabajo no es algo que vemos en clase y que, no sé qué, no, mira lo que dicen los estibadores, pues con la huelga la hemos visto con los estibadores y con todas las noticias de los estibadores allí en Twitter. También permite que el alumno empiece, cuando ve las noticias o cuando trabaja en las redes, que vea esa dimensión ético-social de la sensibilización de cuál es su papel en la sociedad como estudiante de derecho del trabajo, que puede hacer. Pues ha habido, en el momento del derecho del trabajo y del Día de la Mujer, pues ha habido montones de cosas que tienen que ver con el trabajo de las mujeres. Hace poco con el trabajo doméstico también, estamos ahí con el trabajo doméstico, es una cosa que tiene que ver con la función social. Y luego además, a través de las nuevas tecnologías se puede difundir mucho contenido que ya está digitalizado y que ya forma parte de la doctrina laboral en las redes sociales, y todos conocemos los blogs de algunos insignes profesores que dan material de gran calidad y que se difunden a través de Twitter o de Facebook. Entonces, bueno, pues para eso las nuevas tecnologías bienvenidas sean. En resumen, que las nuevas tecnologías como elemento de innovación deben ser herramientas, y son herramientas muy importantes que potencian esa conexión con el profesor, que no es contigüidad en sentido puro, pero sí es una interconexión especial y fuera de las coordenadas espacio-tiempos. Permiten contener información múltiple, escrita, oral, vídeos, no vídeos, y además permite usarlos y reusarlos, que cuando damos una clase, si no nos graban, la hemos dado y ya está. Quien ha tomado notas y quien no. Pero toda la digitalización y ese elemento virtual pues se queda ahí en las nuevas tecnologías. Y permite hacer muchos ejercicios de autoevaluación y de autorrevisión, porque hay muchas aplicaciones informáticas que lo permiten. En resumen, una cosa muy rápida. Todos estamos ahí en la dinámica de qué va a pasar con el empleo y si la digitalización nos va a llevar al desempleo, y si los profesores vamos a acabar en desempleo porque todo se va a digitalizar. Yo digo que no. Y si acaso, por ese elemento de que el aprendizaje es un aprendizaje social y un aprendizaje inmediato y contiguo, y por lo tanto ahí el profesor va a tener que estar siempre. Otra cosa es que además los profesores tengamos que recualificarnos y ser actores y community managers, pero bueno, no lo conseguiremos. Ya hemos hecho muchos cursos de innovación docente y de docencia y de pedagogía, pues bueno, pues haremos también esos. Sobre todo porque el profesor tiene que hacer lo que tenemos la función enzimática, es decir, es el experto de derecho laboral, lo tiene que ser experto en eso y tiene que saber ver cuál es su aplicación y la tiene que transmitir, y tiene que transmitir cuál es la vertiente axiológica de ese derecho que está enseñando, y además, pues oye, tengo que conseguir que aprendáis a aprender. Y todo eso, yo creo que las nuevas tecnologías ayudan, pero no son sustitutivas del sujeto persona física. Entonces, bueno, pues no sé si tendremos que seguir insistiendo en la docencia presencial o semipresencial o no se sabe, porque hablamos siempre que los estudiantes son nativos digitales, pero en la parte final de las dos intervenciones anteriores se veía, el alumno necesita motivarse, y para motivarse necesita ese elemento social, de aprender en grupo, aprender con alguien que te enseñe y que te lleva, aprender con tus congéneres o a partir de o en contra de tus congéneres. Entonces, para eso las nuevas tecnologías y el e-learning en sentido puro, en sentido amplio, pues tiene sus aplicaciones, que es decir, con esa lógica del aprendizaje comunitario o conjunto. Los Twitter, los alumnos, algunos han hecho tuiteros y luego se han puesto como locos y tienen no sé cuántos tweets. Solo les siguen sus compañeros de clase, ellos no, solo están para esto, pero bueno, están ahí calentando el ambiente, y entonces pues hacen ese aprendizaje a través de las nuevas tecnologías, como una herramienta más que coadyuva. Y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gemma. Yo, antes de abrir el turno de palabra, voy a hablar yo por un motivo. Actriz ya eres y ya puedes hacer perfectos. Claro, si ya lo he dicho, ya he hecho varios cursos de eso. Hombre, sí o no, a esta hora, después de lo que llevamos y que nos haya tenido a todos prendados desde el minuto 1. Qué majos así, ha sido así, o sea que no me estoy inventando nada. Como ha sido tan interesante, me imagino que tendréis preguntas, pero sí que os pido por favor que no sea muy largo porque todavía faltan 2 intervenciones, todas son muy interesantes. Si alguien tiene alguna, y si no, haré yo una pregunta que tenía. Muy bien, Paco. Sí, aparte de felicitarte, quería preguntarte una cosa. En Córdoba tenemos por lo menos un aula que se encarga precisamente de hacer los vídeos.
y eso por lo menos te ayuda a algo. ¿Lo tenéis también vosotros? Sí, lo que pasa que el montaje técnico lo hace la universidad, pero claro, hay que darle un guión donde tú dices cuántos minutos va a durar lo que tú hablas, cuándo aparece un PowerPoint que quieras poner así a tu lado, si le pones música, cuánto dura la música, es decir, hay que dar todo el guión técnico para que salga el montaje. Claro. Que bueno, que eso que no es una cosa difícil, cosas peores hemos hecho, ¿no? Que hacer una tesis doctoral es peor que eso, pero sí que es verdad que hay que aprender a hacer eso, porque Claro. muchas veces tú no sabes, por ejemplo, para la tontería esta que os digo de los ODS son muy bonitos, son 17, pero como te pongas los ODS aquí detrás, pues nadie te mira a ti. Entonces, prohibido poner colores detrás de ti. Y entonces, claro, todo eso predetermina que si yo quiero poner aquí una presentación, os coloco ahí los 17 ODS y voy haciendo así chun chun, si no me queréis mirar, no me miráis y veis los ODS, pero cuando eso lo tienes que hacer en un vídeo metido, como elemento de transmisión del conocimiento es muy difícil porque estás predeterminado por pues, el lenguaje de la cámara, que el lenguaje no puedes hacer estos gestos así porque es que luego te ves en el vídeo y con la voz igual, ¿no? Hay veces que te empiezas a contar algo y dices, jo, cuando lo escuchas dices, he aburrido a las ovejas. Ha quedado muy claro, pero estabas ese día, seguras, no, entonces hay que practicar. Cierto. Entonces eso, hay que hacer cursos de actor. Que no te hace falta, Gemma, a ti ya te lo he dicho. No, porque Créeme. realmente los tutoriales es un elemento que sin duda alguna va a tener, ya está teniendo, ¿no? Sí. Pero claro, hay dos formas de enfocarlo, o bien un tutorial que lo haces, bueno, tú mismo, autodidactamente y tal, todo ese tipo de cosas. O bien, por eso te preguntaba, o bien ponerte en manos de profesional. Claro, pero muchas veces los tutoriales, cuando queremos explicarlo con tutoriales, el problema que tenemos es que bueno, depende de qué sea el tutorial. Es muy, muy, muy difícil que quede el mensaje del fondo tan claro que el que lo está viendo no le vayan surgiendo dudas sobre la marcha. Sí, te entiendo. Y entonces dices, por ejemplo, hay una cosa, si lo queréis comprobar para esa lógica de la docencia y la pedagogía. Hay varios vídeos en la web de cómo ahora no se me va a olvidar cómo se llama. Cómo los cofrades se colocan el cacharrito para las procesiones, ¿no? Y entonces hay un señor que lo explica fenomenal. Pero claro, lo explica fenomenal, pero yo, si soy la que quiero hacer el curso de cómo montar, perdonad, que no sé cómo se llama, el almohadillaje este. No, es que tiene un nombre estricto de... No lo sé. Bueno, ¿cómo hacerlo? Capirote. No, es el... Diu-lo de baix, que se fica baix, però jo no Bueno, sé com és. eso, bueno, es que yo no enteré de nada. Entonces, doblar ahí, ¿pero por qué? Y entonces lo vi y dije, claro, ¿ves? Esto es muy difícil. O sea, es muy difícil transmitir, o sea, ese elemento pedagógico queda frenado porque no hay intermediación que me digan, espera, para, ¿y eso qué significa? ¿No? Porque en el vídeo es algo que corre. Y aunque sea muy claro, ahí hay que hacer un esfuerzo ingente en que quede clarísimo lo que quiero enseñar y que no haya dudas. Pero entonces, claro, cuando explico algo tan claro que no hay dudas, o es que lo he simplificado mucho, o es que los alumnos son la pera. Y ya se van a resolver ellos las dudas que yo haya dejado por el camino. Entonces, desde el punto de vista pedagógico, hay ciertas cosas que así como para cosas divulgativas, bueno, vale, pero para cosas de currículo formativo universitario, a mí me parece que estamos todavía muy lejos, salvo que nos pongan chips a los profesores y a los alumnos. Entonces, cuando tengan una duda, nuestro cerebro conteste automáticamente. Ahí las nuevas tecnologías sí que tendrán un camino, pero yo creo que ese elemento contiguo, digo efectos de tutoriales, o sea, un ejemplo de tutoriales sentido amplio. Bueno, lo que acaba de decir todo se andará. O sea, No, por eso, que yo creo que es el futuro. Sí. Pues nada.